Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El aire helado de la tarde me mordía la piel como si fueran miles de diminutas agujas invisibles. El viento, portador de tormentos invisibles, soplaba por las calles vacías de la ciudad, donde cada respiración parecía chupar el calor de los cuerpos. La nieve, ligera pero persistente, caía lentamente, creando un manto blanco inmaculado sobre las aceras. Las calles desiertas estaban bañadas por una luz pálida, apenas iluminada por las farolas, cuya luz parpadeaba como un resplandor vacilante en la crudeza del invierno. El silencio de la noche era casi irreal, interrumpido solo por los pasos apagados de Malik, un hombre negro de unos 30 años. Caminaba con paso pesado pero mesurado, con el pensamiento fijado en las múltiples preocupaciones de un empresario en ascenso. Acababa de terminar su jornada laboral, larga y llena de desafíos, pero a pesar del cansancio acumulado, sentía una forma de satisfacción. El éxito que había construido a lo largo de los años, no sin sacrificios, se había convertido en una realidad tangible. Malik, discreto y reservado, estaba acostumbrado a ver los frutos de su trabajo florecer lenta pero seguramente, como un jardín que cultivaba en las sombras. Esa noche, sin embargo, era solo otro hombre, solo en la gran ciudad, su silueta casi se fundía con la niebla nocturna. Llevaba un abrigo oscuro, cortado de lana gruesa, y su bufanda negra, que había enrollado varias veces alrededor de su cuello, contribuía a su apariencia elegante pero sobria. Mientras cruzaba un callejón estrecho, iluminado por farolas inciertas cuya luz parpadeaba, al principio solo oyó el sonido lejano de las sirenas. Entonces las luces rojas y azules parpadeantes aparecieron en la noche como fragmentos de vidrio roto, iluminando el callejón con una luz violenta y distorsionada. Un escalofrío recorrió la columna de Malik, aunque todavía no entendía qué estaba sucediendo. El coche de policía se detuvo con un chirrido y sus neumáticos chirriaron sobre el frío asfalto. Del interior emergieron dos policías, sus largos abrigos ondeando en el aire helado y sus enormes siluetas imponiéndose en el espacio silencioso del callejón. El primer policía, un hombre rubio e imponente, levantó el brazo bruscamente, interrumpiendo la tranquilidad de la noche. Una sonrisa se formó en su rostro, como si acabara de identificar a un culpable sin siquiera necesitar pruebas. Avanzó hacia Malik y sus pasos resonaron amenazadoramente. Tú, detener, dijo, su voz rompiendo el aire como un disparo. Sorprendido, Malik se congeló instantáneamente, con una ligera opresión en el pecho, pero sin ninguna señal de miedo. Un momento de confusión cruzó su mente, pero rápidamente recuperó la compostura. Eso era parte del juego, ¿no? Se había acostumbrado a las humillaciones diarias y a la indiferencia sistémica hacia él. Lentamente giró la cabeza y sus ojos se posaron en los policías que ahora lo miraban con curiosidad teñida de desprecio. Eran dos, pero esa noche Malik sabía que la escena no sería solo una revisión de rutina. «Buenas noches, oficiales», respondió con voz tranquila, con una pregunta sincera en su tono, como si todavía se preguntara por qué le estaba pasando esto. Se sentía como si estuviera atrapado en un ensayo, en un espectáculo interminable de injusticia. De todos modos preguntó, ¿hay algún problema? El policía rubio se detuvo a una distancia cómoda de Malik, con una sonrisa aún más amplia en sus labios. No necesitó responder con palabras, su sola mirada fue suficiente para transmitir su mensaje: no tienes nada que decir, solo eres un sospechoso. Tus papeles ahora, dijo en un tono cortante y autoritario, sus ojos buscando a Malik como si esperara que el hombre frente al cayera de rodillas. Malik no lo dudó ni un segundo. Él sabía lo que vendría después. Sabía que no podía discutir, no esa noche. Le extendió la cartera, con el rostro impasible, pero su mente ya estaba repasando los vericuetos del razonamiento que había aprendido a lo largo de los años. Un hombre negro en la calle a esta hora debe someterse a la voluntad de la autoridad o correr el riesgo de una escalada violenta. Miró al segundo policía, más joven, con evidente nerviosismo en su rostro, pero sus ojos estaban agudos y un poco preocupados. Malik sintió que ese policía se sentía incómodo, que tal vez ni siquiera entendía por qué era parte de esa escena. Este policía era solo un engranaje de la máquina, un ejecutor, tal vez un poco más reticente, pero ciertamente influenciado por la jerarquía que lo rodeaba. ¿Por qué me controlas?, Malik preguntó con calma, su mirada recorriendo la de los dos policías,
como buscando una respuesta que fuera más allá de los protocolos habituales. El joven policía frunció el ceño, visiblemente perturbado por la pregunta, como si no estuviera acostumbrado a que se cuestionara a la autoridad. Pero el otro, el que parecía haber tomado la iniciativa en esta absurda escena, no reaccionó inmediatamente. Observó a Malik por un momento, como si analizara cada palabra y gesto del hombre que tenía frente a él, buscando algo que criticar, un defecto que explotar. Somos nosotros los que hacemos las preguntas. Usted encaja en la descripción de un sospechoso, respondió finalmente, con un tono distante, casi indiferente. Malik sabía que esta excusa era tan antigua como la discriminación misma. Encajar en la descripción era una frase vacía, un pretexto utilizado una y otra vez para justificar detenciones arbitrarias, humillaciones sistemáticas e intimidación de la gente negra en las calles. Era la línea de defensa habitual, la armadura de quienes no tenían nada que ofrecer salvo prejuicios arraigados en sus mentes. Malik, habiéndose enfrentado a este tipo de situaciones tantas veces, lo había experimentado tan a menudo que no podía creerlo ni un solo segundo. Pero esa noche, algo diferente se había instalado en el aire, como una inquietud, una extraña sensación de que la injusticia que estaba ocurriendo no era solo un incidente aislado, sino un síntoma de un sistema mucho más grande y deshumanizador. Vivo a unas calles de aquí, solo voy caminando a casa después del trabajo, explicó Malik con calma, su voz casi solemne, aunque un dejo de frustración se colaba en sus palabras. No le sorprendió la respuesta que esperaba ni el evidente desprecio que le tenían reservado. Se trataba de repetir la historia, como si fuera una obra de teatro aprendida de memoria. Sin embargo, la policía no estaba preparada para darle esta fácil oportunidad de escapar. Parecían disfrutar sádicamente prolongando ese control. El mayor, cuya imponente y arrogante presencia dominaba la escena, no se limitó a cuestionarlo. Actuó como si cada palabra que Malik pronunciaba fuera un intento de desafío, como si la mera existencia del hombre fuera una afrenta a su autoridad. «Regístrenlo», ordenó con frialdad, sin mirar a Malik, como si estuviera hablando de un objeto inanimado y no de un ser humano. El joven policía, más nervioso pero también más impulsivo, obedeció inmediatamente. En un instante, le arrebató a Malik el bolso de sus hombros con una brutalidad que lo hizo saltar. El sonido agudo de la cremallera al romperse resonó en el aire frío, seguido por el tintineo metálico del bolso cayendo al suelo. El contenido de la bolsa se derramó sobre la nieve, creando un cuadro grotesco de lo que había sido, hasta entonces, un mundo ordenado de trabajo y responsabilidades. La computadora portátil de Malik, sus documentos cuidadosamente guardados, un libro que había comenzado a leer mientras viajaba al trabajo. Todos estos artículos personales ahora se convirtieron en trofeos sucios, esparcidos por el suelo frío y húmedo. Los policías escrutaban sus pertenencias como si fueran pruebas de un crimen inminente, con la mirada ávida de un hallazgo, de una excusa, de una justificación para su comportamiento. ¿Nada ilegal? El joven policía lo dijo irónicamente, en un tono que buscaba ocultar la inseguridad con una falsa confianza. Se inclinó sobre los papeles, sacándolos rápidamente con una mano, arrojándolos a un lado sin tener en cuenta su orden o importancia. Malik apretó los puños en los bolsillos mientras su mente corría. La situación era humillante, pero sabía que actuar impulsivamente solo empeoraría las cosas. Era un hombre solo contra dos policías, en un callejón vacío, bajo un cielo helado. Cualquier reacción violenta o incluso autoritaria sería una excusa perfecta para justificar el uso de la fuerza. Se obligó a respirar lentamente, a mantener la calma, aunque en lo más profundo de su ser la ira crecía, hervía y ardía. ¿Puedo recoger mis cosas?, preguntó con voz mesurada, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. El joven policía lo miró fijamente por un momento antes de responder, con una sonrisa que denotaba más malicia que profesionalismo. «No tan rápido», resopló, con una risa sin alegría que resonó en el callejón vacío. Luego, en un acto de pura crueldad, el policía mayor se acercó abruptamente a Malik. De un tirón, agarró la bufanda que Malik llevaba alrededor de su cuello y tiró de ella violentamente, estrangulándolo por un momento. Malik se encontró paralizado, con la respiración cortada por la fuerza del gesto. Se sintió tambalearse bajo el tirón brutal, el dolor en la garganta y la presión de un cuerpo que intentaba afirmar su dominio. Antes de que pudiera reaccionar, el otro oficial lo empujó con fuerza contra la pared helada, su espalda golpeó con fuerza la dura superficie y su cuerpo absorbió el dolor mientras lo empujaba hacia la violenta realidad de la calle.
No te hagas la inteligente, ¿de acuerdo? El hombre mayor se burló, su rostro se hundió en la oscuridad, pero sus ojos perforaron el aire frío con un brillo de desdén. Malik sintió una sensación de ardor que se extendía por su abdomen. La ira de toda una vida de humillación emergió de repente, pero la reprimió, cruda e intensa como era. Sabía muy bien que contraatacar solo empeoraría las cosas. No había lugar para la violencia en este escenario. Si levantara los puños, él sería el centro de atención. Él sería el sospechoso y no ellos. Los minutos pasaban lentamente. Cada segundo, una eternidad de humillación y dolor. Cada acción de la policía era un recordatorio de la vulnerabilidad de su existencia en esta ciudad, un recordatorio de su condición de hombre negro en un mundo que todavía lo veía como un intruso. Sus risas, apenas amortiguadas por el viento frío, se mezclaban con el chirrido de los neumáticos del coche al alejarse. Cuando finalmente se marcharon, dejando atrás a un Malik temblando de frío y de rabia, se alejaron sin mirarlo, como si hubiera sido un mero cómplice, una sombra que habían barrido. Su risa se apagó rápidamente en el tumulto de la noche, pero Malik se quedó allí, congelado, con los ojos fijos en el suelo donde estaban esparcidas sus pertenencias. La humillación era casi palpable, como si se le estuviera filtrando hasta los huesos. Se agachó lentamente para recoger sus cosas, sintiendo el frío subir a sus manos, a sus músculos tensos. Sus manos temblaban, no por el frío sino por la ira que contenía. La rabia estaba allí, lista para explotar, pero Malik sabía que esa noche era solo el comienzo de un camino que seguiría, un camino que tallaría con sus propias manos. Esta humillación no iba a ser olvidada. Ella se convertiría en una fuerza impulsora, un recordatorio constante de lo que él cambiaría, de lo que probaría. Porque no era un hombre común y corriente. Y él no iba a dejarse aplastar. A medida que pasaban los meses, Malik sintió gradualmente que el invierno daba paso a una tímida primavera, seguida de un verano sofocante. El tiempo no había borrado la herida que llevaba dentro, la de aquella noche helada en que, con su brutalidad gratuita, la policía había intentado imponerle su poder. Sin embargo, la ira, aunque intensa, no había estallado. Malik había elegido el silencio, la abstención. Sabía que un sistema construido sobre la injusticia no escuchaba voces aisladas. Así que decidió, en lugar de perderse los vericuetos de una queja que solo alimentaría la máquina, responder de una manera mucho más poderosa, de una manera que solo alguien tan persistente como él podría entender. Cada noche, la imagen de la policía, su mirada altiva, su gesto brutal, volvía a él, no en forma de cólera, sino de reflexión. Sabía que la rebelión pura y simple no resolvería nada. No era la violencia la que traería justicia, sino la construcción de un futuro donde la injusticia no tuviera cabida. Una transformación sutil pero profunda, una inversión de roles donde quienes habían abusado de su poder comprenderían que su opresión había sembrado las semillas de una fuerza que no podían contrarrestar. Pasó meses desarrollando su proyecto, ensamblando las piezas de este sueño que se convertiría en realidad. Iba a reuniones, hablaba con quienes podían ayudarle, buscaba inversores, socios. Pero no reveló a nadie su verdadera motivación. La idea que llevaba dentro era más que un proyecto inmobiliario, fue un acto de reconciliación social, un acto de justicia encarnada. Quería construir algo que no fuera solo un refugio, sino un símbolo de dignidad, un desafío directo a la humillación que había sufrido. Quería que cada ladrillo colocado, cada muro erigido, sirviera como testigo silencioso del poder de la resiliencia frente a la injusticia. Cuando llegó el otoño, la ciudad se despertó con la noticia de una obra colosal que se estaba construyendo en el corazón del distrito. Un refugio para personas sin hogar y víctimas de la violencia policial, un espacio diseñado para ofrecer más que un techo, programas de rehabilitación, atención médica gratuita, capacitación y espacios para reconstruir. Pero eso no fue todo. Este centro encarnaría una nueva visión de la sociedad, que no se limitaría a reparar el daño, sino que buscaría corregir los errores subyacentes desde la raíz. El día de la inauguración la plaza estaba abarrotada. Periodistas acreditados se apiñaron para tomar fotografías, funcionarios electos acudieron a posar para las cámaras e incluso miembros de la policía estuvieron presentes, oficialmente para celebrar la iniciativa, aunque no tenían idea de lo que les esperaba. Entre ellos estaban los dos policías, los que habían infligido humillación a Malik, los que habían juzgado a un hombre por el color de su piel y que estaban convencidos de que habían cumplido con su deber. Malik, vestido con un traje elegante e impecable, subió lentamente al escenario,
dejando que el murmullo de la multitud se desvaneciera en un curioso silencio. Aquellos que apenas lo conocían se preguntaban quién era. Algunos de ellos de repente tuvieron una vaga sensación de que les estaba diciendo algo. Entonces, cuando sus ojos se encontraron con los de los dos policías, un escalofrío furtivo recorrió a uno de ellos, pero el otro no se inmutó. No lo reconocieron inmediatamente. Quizás creyeron que ese día sería olvidado como todos los anteriores. Pero Malik no había olvidado nada. Él permaneció allí, frente a la multitud, con una presencia imponente y tranquila. Sus ojos recorrieron la plaza antes de posarse en los rostros de los agentes de policía. Un pesado silencio cayó sobre la multitud mientras él hablaba en un tono calmado, casi solemne. Hace unos meses, aquí mismo, me humillaron, comenzó. Me trataron como a un criminal cuando solo era un ciudadano que regresaba a casa. La mirada fría e impasible que dirigió a los agentes de policía resonó entre la multitud. Fue como si los pusiera directamente en el banquillo de los acusados, sin gritos ni alboroto, solo con la pura verdad de sus palabras. Dejó pasar unos segundos, para que todos pudieran escuchar las implicaciones de sus palabras, para que la emoción pudiera desarrollarse, lenta pero fuertemente. Luego continuó. Esa noche entendí una cosa: no siempre podemos combatir la injusticia con la violencia o la ira. Pero podemos combatirlo creando algo más grande. No era venganza lo que buscaba, sino transformación, el tipo de transformación que sacude a quienes creían que tenían el control. Las miradas de la multitud se volvieron hacia los agentes de policía. Su postura, una vez arrogante, decayó lentamente. Empezaron a darse cuenta, uno a uno, de que lo que habían subestimado no era un hombre roto, sino una fuerza silenciosa, un hombre que no necesitaba llamar para ser escuchado. Ellos miraron hacia abajo, incapaces de sostener su mirada. Su vergüenza era mayor de lo que jamás hubieran podido imaginar. Este centro no es solo un refugio, concluyó Malik. Es un símbolo. Un recordatorio de que la dignidad de un hombre no se mide por el color de su piel o cómo lo perciben los demás. Se escuchó un aplauso atronador, fuerte y vibrante, como un eco del orgullo de toda una comunidad que se reconoció en esta iniciativa. Malik bajó lentamente del escenario, su mirada serena y decidida, pero una leve sonrisa dibujada en sus labios. Ni siquiera se giró para mirar a la policía. Ya eran insignificantes a sus ojos. El verdadero juicio se había llevado a cabo. Su humillación no necesitaba palabras. Al pasar, los dos policías miraron deliberadamente hacia otro lado, conscientes de que la mayor lección que podían aprender era nunca subestimar el poder de un hombre que elige responder a la injusticia con dignidad y grandeza. Esa noche, Malik no regresó a casa con sentimientos de venganza. No había ganado una batalla, pero había ganado algo mucho más preciado: la certeza de haber transformado una humillación en un acto de grandeza, una humillación que ahora alimentaba su fuerza, su ambición y su compromiso con un futuro mejor.